Bienvenidos a Mish Bajo la Superficie, un espacio en donde lo que callamos toma voz, en donde la salud mental se mira con honestidad a través de Mish, una mujer brillante, compleja y única que nos guía hacia lo que se vive en las profundidades del alma. Aquí no hay juicios, solo verdad, vulnerabilidad y un espacio seguro para sentir. Empecemos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mish Bajo la Superficie. Hoy tengo un súper invitado, tengo el honor de tener no solo a un gran profesional y un hombre supremamente resiliente, sino un amigo de la vida al que quiero muchísimo y hoy me hizo pues el honor de estar aquí en Mish. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Qué alegría Hola, tenerte André. acá. ¿Cómo estás? Muy bien, súper feliz de tenerte. De que estés en este espacio. Creo que tienes una historia de vida muy linda, muy desde la resiliencia, desde esa capacidad de superar obstáculos y llegar a ser la persona exitosa y brillante que eres y que conozco pues de hace muchos años. Y me parece que es una historia que hay que contarle a la gente porque creo que mucha gente se puede identificar contigo y sé que cuando te escuchen van a poder ver una parte que seguramente no conocen de ti que me parece muy linda. Entonces, bienvenidísimo a Mish Bajo la Superficie y no sé si nos cuentas un poquito quién es Oscar Gómez. Bueno, no, primero agradecerte, André, por invitarme. Yo creo que no me lo esperaba. Y me gusta la resiliencia, pero me gusta la palabra más de reinventarse. Me parece Hermoso, que es hermoso. más bacana, pero sin dejar de decir que la resiliencia finalmente conecta como con algunos temas que me gustan de la neurociencia, que es la neuroplasticidad, ¿no? Entonces, Total. creo que es súper bacano. ¿Quién es Oscar? Pues mira, yo me considero un aprendiz eterno, ¿sí? Entonces, siempre me ha gustado aprender, creo que me conoces muy bien y siempre Uh-huh. me gusta estar aprendiendo. Si sale algo que me inquieta, me meto, aprendo y miro como qué puedo sacar de ahí, qué bueno puedo sacar de ahí. Y a través del tiempo me he venido dando cuenta que a medida que voy aprendiendo, puedo ir entregándole después a otras personas a través del aprendizaje y la enseñanza. ¿Sí? Entonces, aprendiz eterno, ingeniero industrial, me encantan los números, me encanta la lógica, me encanta la matemática y me encanta mucho todo el tema de organización, de flujos, orden, pero que en algún momento de la vida también me dijo, oiga, métale algo también a eso, que es el sentir, ¿cierto? Genial, sí. El manifestar y el creer en cosas. Entonces, ese es Oscar Gómez. Me encanta cuando hablas de reinventarse porque creo y cuando hablas pues de todo esto de la neuroplasticidad y demás y de cómo el cerebro es capaz de modelarse nuevamente y tenemos esa capacidad. Y es que no está, digamos que no hay algo como que nos defina en un solo aspecto de nuestra vida, sino que podemos cambiar y cambiamos permanentemente. Yo de hecho creo que los seres humanos estamos cambiando todos los días. Y nos damos cuenta de esto cuando hace 10 años pensaba de una manera, pero 10 años después pienso de otra, porque tengo esa capacidad de reinventarme, de cambiar, de adaptarme. Y si alguien ha sido testigo de toda esta reinvención que has tenido, he sido yo. Creo que nos conocimos muy chiquitos en el mundo profesional y también muy chiquitos en edad, no estamos tan grandes, pero muy chiquitos en edad, pero ha sido muy lindo ese crecimiento porque definitivamente reitero y puedo reforzar lo que dices, eres un aprendiz constante, inquieto, de pronto a veces como muy inquieto, uno es como venga, por acá, por allí, y que lo sigo viendo inclusive en el aspecto actual, eso lo vamos a hablar más adelante, pero cuéntanos un poquito como profesionalmente quién es Oscar, cómo arrancó tu carrera profesional, esos hitos que marcaron ese aspecto y también qué te llevó a pensar un poco más en manifestar, en el sentir, sin decir que antes no lo hacías, pero creo que hay hitos especiales que hicieron que eso fuera importante en tu vida. Cuéntanos un poquito, cuéntale a la gente. Pues mira, antes de eso me gustaría hacer como un honor a nuestra amistad, ¿cierto? Hacerle una venia porque creo que la amistad de nosotros ha sido de esas amistades que puede dejarse en stop o no en stop, sino, no sé, por situaciones de la vida, viajes, cambio de cargos, podemos dejarla Se queda quietica ahí. ahí y podemos volver 3 años después y quedó en el mismo punto, en el mismo sitio, es resistente a cambios de cargos, a situaciones, entonces me parece muy bacano todo este tema de la amistad y como tú dices, desde muy chiquiticos Chiquitos. nos conocemos. Bueno,
digamos que mi historia laboral desde que la puedo contar, yo empecé a trabajar desde muy pequeño, ¿sí? Inclusive tan pequeño empecé a trabajar que ya casi iba a cumplir las semanas de cotización. Entonces, sí empecé a trabajar muy pequeño con el permiso pues, de mis papás. Empecé a trabajar por allá en el Club Deportivo Torca, el Banco Central Hipotecario que existió hace muchos Wow. años. Y allá era caddy de tenis y trabajaban los bolos. No te creo. Yo creo que tal vez Ese pedacito no no me lo conversamos de sabía. eso. Y yo con eso, digamos que me ayudaba a pagar algunos gastos del colegio. Entonces era, digamos que un medio para subsistir, pero también creo que empezó a forjar esa mentalidad de valorar lo que consiguió, ¿no? De que Ujú. las cosas tienen a veces Un un significado esfuerzo y un distinto, un significado. esfuerzo. Ujú. Entonces, digamos que gracias a eso me di cuenta que podía pagarme cosas, que podía obtener cosas y en algún momento de la vida creo que me torcí y dije, me torcí en el buen sentido y es que dije, creo que la vida en el estudio no está. Creo que yo puedo seguir por acá sin estudiar y tener el dinero y ya. Y Suficiente yo pues para sí. hacer Y todo. pues nada, veámonos. Y tenía una mentalidad también muy límite, porque yo decía, pues bueno, digamos que yo me crié en el sur de la ciudad, en un barrio un poquito complejo, donde yo le agradezco mucho a mis padres porque fueron ellos los que garantizaron que de verdad, literal, no me torciera. Entonces, mis papás, digamos que hicieron una muy buena labor ahí. Pero en ese entorno, que hoy en día entiendo que el entorno y con las personas que tú te relacionas definen también en qué persona te Ujú. conviertes, ¿cierto? Pero en ese entorno yo decía, creo que es muy fácil. Seguramente conseguiré una pareja, tendré unos niños y conseguiré una vivienda de interés social Y esa y ahí, esperaré hasta que, ahí sí, llegué. esperaré qué Hasta que me pasa. pensione. Sí, entonces digamos que en ese momento alguna persona me dijo, ven, oye, pues concéntrate en estudiar, mira que si tú estudias, eso es como una inversión y eso te devuelve a ti después en dinero. Y a mí siempre me ha gustado la plata, siempre me ha gustado mucho el dinero y yo dije, pues Bueno, si aquí es fue, así. claro, si es así. Entonces termino mi bachillerato, me voy a prestar servicio militar, vuelvo a prestar servicio militar y busco trabajo. Encontré trabajo por allá en un sitio de juego y rumba cerca de la Javeriana. Entonces, digamos que estuve un tiempo trabajando ahí, conociendo como la vida universitaria que yo dije, me gustaría, como que eso me impulsó más. Y empecé a estudiar una carrera estando ahí, que fue ingeniería de sistemas, pero posteriormente empecé a buscar trabajo en una compañía. Pues creo que esta generación, la tuya y la mía, nuestros padres nos han forjado en, mi hijo, trabaje, estudie y ojalá en la empresa donde lo contraten dure muchos años Hasta que se pensione. hasta que se pensione y no vaya a renunciar, mijo, ¿sí? Entonces a uno lo, como que el chip es quédate en la empresa por N años y uno se va con esa creencia. Entonces digamos que entré a trabajar a una empresa que en ese tiempo era Rica Rondo S.A., que era un muñequito amarillo Sí, sí, y la ahí empecé a salchichita rica. trabajar. Duré más o menos unos 3 años y ahí luego la compañía de donde tú y yo venimos la compra, la adquiere. Y yo soy parte de esos activos con los que lo adquieren y ahí es donde tú y Nos yo nos conocemos. conocemos, ¿cierto? Todavía me acuerdo que el primer día en que conozco a Andrea es Andrea yendo a recibir el inventario de la empresa donde yo trabajaba y ahí creo que, Sí. bueno, mucho gusto, sí, este es el inventario y ella con su Mi tablita. tablita y apuntando y preguntando. Entonces ahí Sí. nos conocimos. Entro a trabajar pues a la compañía donde tú y yo nos conocimos y ahí recuerdo que yo ya en Ricarrondo había logrado un estatus, ¿cierto? Una identidad y era que yo era algo así como administrador de inventarios, o sea, y yo en Ricarrondo empecé como auxiliar logístico. Mm. Yo también me acuerdo que barría la bodega, levantaba canastas,
Mi jefe me la encontré hace un año, año y medio, la jefe que tuve en ese tiempo, y nos reíamos porque yo nunca barría en la casa. Entonces yo barría y levantaba un montón de polvo y ella salía de la oficina y me decía, Oscar, por favor, con agua. Entonces nos Sabes barrer. reíamos y me decía, a ver, pero ya sabe barrer bien. Y mi esposa le decía, sí, ya. Entonces nos reíamos un rato. Em, Logro ser administrador de inventarios y cuando llego a la nueva empresa, tuve ¿qué diría yo? Como un retroceso. Me colocan en un cargo donde no me gustaba, que era algo así como recibir devoluciones. Y en ese momento yo pensé mucho en renunciar. Dije, no, yo ya había logrado algo, yo tengo que renunciar. Y el ego también le juega a uno, ¿no? Venga, ¿cómo me voy a devolver? Claro, uno dice, no, pues hágame el favor. Además que en el otro lado yo tenía una jornada como administrativa, ¿no? Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. En este tenía que entrar a las 2:30 de la tarde y salía a las 11 de la noche. Por ende yo tuve que suspender el semestre de universidad. Ujú. Entonces dije, no, yo voy a renunciar. Y ahí yo me acuerdo que tú con otra persona, Luis Enrique, hablaron con el jefe que teníamos en ese momento y dijeron, ve, ahí lo conocimos haciendo inventarios, le vemos potencial, ¿por qué no lo dejan inventarios? Y vuelvo como a ese tema de inventarios y dije, uff, No alcancé a sí, renunciar. no alcancé a renunciar y eso me permite continuar la universidad. Entonces, yo empecé estudiando ingeniería de sistemas y ese jefe que tú y yo tuvimos un día me sentó y me dijo, creo que estás estudiando lo que no es. Y me dejó eso en la cabeza y yo dije, ¿será? Y me dijo, yo creo que no es por ahí. Y después de mucho evaluarlo y revisarlo, definí cambiarme de carrera A de, ingeniería industrial. a ingeniería industrial. Y yo decía, oigan, y porque fuera yo el más rico para decir, me cambio de carrera, no. Pero se Fue daba una la, decisión de vida, fue una ¿no? decisión de vida y creo que fue la correcta, estoy seguro que fue la correcta. Entonces, después de eso recuerdo eh, que empezamos a evolucionar. Yo me acuerdo que Andrea ascendió a un rol, yo ascendí a otro y me fui a trabajar en el área de producción. Yo no sabía nada de producción, todo era logística y me voy para producción, aprendo cosas de producción, posteriormente nos volvemos a encontrar y Andrea termina siendo jefe mía por un tiempo. Sí, sí, daba muchas vueltas la vida, Sí, pues en... no, mentira, me voy a devolver. Primero, Andrea fue jefe mía por un tiempo. Y ahí luego yo cambié a producción y después de producción me ofrecieron un cargo en Pereira como Te vas jefe de para Pereira, Pereira, sí. jefe logístico de Pereira. Me voy para el eje cafetero, una experiencia muy bonita, una región que me entregó muchas cosas, incluyendo a Hermoso. mi esposa es de Manizales. Me parece que fue un punto muy bacano de inflexión irme a una ciudad donde no tenía familia, donde no conocía a nadie Una experiencia completamente nueva, ¿no? y un rol totalmente distinto y hacerme cargo de un montón de cosas que uno empieza como también a medirse el aceite y a decir, venga, que yo voy a probar de qué estoy hecho. Y paralelamente empiezo a hacer una especialización y tenía que viajar cada 8 días desde Pereira hacia Bogotá para Para poder estudiar, y estudiar. exacto, y volver. Pero fue, digamos que algo muy bonito y muy bacano. Entonces, digamos que toda esa curva ascendente fue muy bonita y muy bacana porque te ibas dando cuenta que rápidamente ibas consiguiendo todo lo que estabas proyectando, lo que tenías pensado. Ujú, Y ahí uno es muy empírico desde lo que hablábamos ahorita y es en el tema de visualización, ¿no? ujú, Tal vez uno decía visualización, pero ¿qué es eso? O sea, yo en ese tiempo no sabía qué era visualización. ujú. Seguramente desde muy pequeño o antes uno decía, yo voy Me a llegar imagino esto, allá, quiero esto. Ajá. pero y creo que a medida que uno va avanzando en la vida, creo que vas recolectando fichas de un rompecabezas y vas armando tu rompecabezas que puede ir a veces en tonos grises, blancos, negros y de muchos colores, pero al final yo creo que al final de la vida colocaremos la última pieza A ver cómo y queda, ese ¿no? será el cuadro de cada uno, ¿no? Entonces me parece que así será, pues, y así lo he venido haciendo cada vez que voy completando fases, creo que es una ficha y digo,
y la pego y Aquí digo, va. aquí va, ¿sí? Entonces, en algún momento decía, yo quiero tener un perro hermoso, un Golden Retriever, y Y ahí está. cuando compré a Coda, él es una fecha y la coloqué y dije, este va acá. Entonces, bueno, Pero quiero reforzar ahí algo que dices que me encanta y quiero como que lo tengamos, y es que cuando vemos una persona exitosa que ha hecho un muy buen trabajo, has tenido cargos importantes y demás, uno siempre dice, no, pero es que nació en cuna de oro, no, pero es que ha tenido todos los recursos, y me encanta cuando empiezas a contar que naciste en un barrio del sur, que no es nada malo, pero al final uno dice el ambiente puede ser complejo, depende con quién estés y decidiste estar de este lado y no de pronto irte a hacer de pronto cosas de pronto inadecuadas porque estás en un ambiente distinto, sin recursos tal vez, muy con las uñas, y logras poner esas fichas, pero porque tomas decisiones también importantes, ¿no? Y lo importante que es, y creo que cualquier persona, no importa de dónde venga ni la condición, si se pone con disciplina, si realmente tiene claras sus metas, es capaz de salir. de Entonces creo que acuerdo, eso me parece importante porque no es como que nací en cuna de oro y por eso soy el jefe o el director de tal cosa, sino que es que he venido haciendo un trabajo y fue, por ejemplo, la decisión de estudiar. Hubieras podido decir no estudio, porque también era una opción, de seguramente. acuerdo. Entonces me parece importante reforzar. Bueno, ¿qué sigue después de eso? En Pero tu mundo déjame hacer un laboral. paréntesis porque eso que tú dices conecta con algo que yo siempre he creído y es que eh, yo tengo ¿qué te podría decir yo? Como una creencia y es que cuando el universo tiene para ti un camino escrito, tú puedes haber nacido en Leticia, en el Amazonas, en la selva, y el caso así que me parece más bacano, que me gustan los deportes, es un Cristiano Ronaldo, un Jonas Vingegaard del ciclismo, un Lucho Díaz que nació en La Guajira, pues, ¿sí me Ujú, ujú. entiendes? Allá en una ranchería, que uno diría, Se ¿cómo hubiera así? podido quedar allá. Sí, ¿cómo así que allá va a salir uno de los mejores jugadores de la selección Colombia? Y salió de allá, ¿sí? Entonces y está en Alemania y ganan euros y entonces uno dice, y eso se junta con algo que es lo que tú decías, tomar decisiones, ¿cierto? Y tener siempre una visualización de un proyecto de vida. No hay ni mala ni buena suerte, hay es decisiones y Decisiones. preparación, ¿cierto? Entonces me parece que eso conecta muy bien con eso. Volviendo al tema, entonces estaba en Pereira y me va, para mí, me va muy bien. Y en ese momento la jefe que tenía me decía, oye, te está yendo muy bien. Ella me decía eso porque los viernes yo al mediodía me iba, Ya estaba ya, relajado. sí, yo me iba y les decía, chao, me voy, cualquier cosa me llaman y me iba a hacer natación. Sí, yo iba a nadar o iba a hacer deporte y el fin de semana pendiente del teléfono, pero la verdad es que ya todo estaba tan controlado y tan perfecto Estable. que a veces hasta me aburría, ¿sí? Entonces mi jefe me dice, oye, yo veo que Pereira te quedó chiquito ya, o sea, el eje cafetero ya te quedó chiquito. Y en Bogotá estamos necesitando un jefe logístico. ¿Qué te parece si te vienes para Bogotá? Y que cabe decir que Bogotá era la más grande, ¿no? La plaza más grande, pues, de este negocio. Y como yo creo que en todo lo corporativo y en todo, Bogotá es un Es rollo, el Bogotá es un centro, coco, o sea, claro. Bogotá por su idiosincrasia, porque hay muchas Su culturas, cultura, porque ajá. a veces como que se siente que no es de nadie, ¿cierto? Bogotá tiene un tema bien complejo desde la infraestructura, lo grande. Entonces, y no era solamente Bogotá, era hacerse cargo de Boyacá, de Villavicencio, de los despachos a San Andrés, a Leticia, todo Cundinamarca. En ese momento que me le ofrecieron una plantilla cercana a casi 500 personas, entre conductores, personal administrativo y personal de bodega. Y yo en Pereira tenía alrededor de 50 personas. Entonces yo decía, "Oh, esto es 10, Wow, sí, sí, esto es claro. 10x, o sea, pues estoy con Total. 50, me voy a 10x. eh, y mi jefe en ese momento dijo, yo confío en ti, yo creo que tienes las capacidades, ven para Bogotá. Yo decido llegar a Bogotá y aunque yo soy bogotano, ¿no? Nací en Bogotá, en el sur, pero llego a Y te Bogotá pega porque es y que es una claro, y ciudad venía al eje agitadora. cafetero donde Claro. yo pues estaba ya muy estable y me vengo para Bogotá y encuentro un tema complejo donde había muchos retos como organización, desde la gente, desde la infraestructura, desde la seguridad, desde la gente de ventas. Entonces yo dije,
¿en qué me metí? Y yo creo que en algún momento tú y yo lo conversábamos y yo te decía, aprendí en ese momento que mucho cuidado con lo que pides, porque el Total, hay que saber universo, sí, pedir. El universo exacto, te lo va a entregar. exacto, Dios, el universo, la energía va a saber entregártelo, pero a veces no sabes cómo, si para que aprendas o como un reto o como ¿O también cuál es un, el sentido, sí, no? o también un premio, no todo es malo. Entonces digamos que llego a Bogotá, un reto bien complejo, habían unos problemas bien tesos que en algún momento dije, wow, ¿será que tomé la decisión que era? Pero hoy digo, sí, la decisión que era. Era perfecto. Ese era, ¿sí me Ujú. entiendes? Mm, y ahí digamos que ese 10x de crecimiento trajo muchos aprendizajes. Inclusive entendí que tú tienes maestros toda la vida, ¿no? Pero creo que los mejores maestros Los son, tuviste en Bogotá. pero mejor dicho, Todo el aprendizaje. sí, yo creo que los mejores maestros son esas personas que tú a veces dices son difíciles, son complejas, esas personas que te sacan de tu zona de confort con solo la presencia, ¿no? O sea, con que Total. solo se paren al lado tuyo Ya tú y dices, wow, en eso me ese está momento, moviendo. sí, y en ese momento creo que tú no los ves como maestros, sino inclusive los ves como rivales y hasta enemigos. Pero tiempo después entiendes que eran esos maestros Qué que hermoso. necesitabas. Eh, También digamos que creo que mm, según el ecosistema donde estés, las cosas como se muevan, digamos que tienen una connotación y son buenas o son malas. Entonces, digamos que en el mundo corporativo y en ese cargo que era jefe logístico de toda la zona centro, mi sueño era que todo llegara a un estándar y que todo fuera Ujú. tranquilo y que todo fuera, ay, sí, como estaba en Pereira. Acá no pasaba. Acá no pasaba. Y uno a veces reñía mucho con eso, decía, pero ¿por qué no puedo llegar a ese punto de Que tenía equilibrio? ya Sí, ujú. o bueno, o en su medida tranquilo, ¿cierto? Tú querías que todo estuviera perfecto, pero todo estaba lejos de ser perfecto. Claro, todo estaba lejos. Digamos que empezamos a trabajar mucho con el negocio, con mi jefe, todos, inclusive en ese momento tú me Un gran apoyaste equipo. Ujú. porque tú pertenecías a otra área que tenía que ver mucho conmigo, que era todo el tema de desarrollo logístico para Ujú, lograr ujú. llegar a los clientes. Eh, y lo logramos. Yo recuerdo tanto que recibí en esto, en lo corporativo, hay un indicador que se llama clima organizacional. Así es. Y eso se mide de 0 a 100. Y cuando yo lo recibo sobre el 35 algo. Y Wow. yo decía, el clima, en Pereira venía de un clima de 79, 80. Y llego acá y 35, yo digo, Todo por hacer. yo decía, uy, si cuando llegué a Pereira estaban 50 y algo, 60 y fue algo complejo al comienzo. Dije, ahora esto es en 35, Ujú. esto va a ser un reto. Y sí fue un reto, pero también fue un aprendizaje muy bacano para todos. Y Así yo me es. sentía el hombre más feliz y el hombre más tranquilo. Eh, y duré así un muy buen tiempo. Y yo era inmensamente feliz y tranquilo. Eh, Hermoso eso, sí. y llega un evento que yo creo que es el evento más retador de toda mi vida profesional. Y es que cuando todo crees que está bien, aparece algo para decirte, Movilizarte. venga que quiero que te muevas otra vez. Y me acuerdo tanto que era el mes de mayo del año 2017. Y yo estaba planeando un viaje ese fin de semana con mi esposa para el lago de Tota. Nos íbamos a ir a descansar ese fin de semana. Y el viernes íbamos a hacer un recorrido por las instalaciones de la empresa y el recorrido porque se estaban haciendo unas obras que había definido la compañía que se tenían que hacer dentro de las instalaciones. Eran las 8:30 de la mañana y empieza a salir humo de las instalaciones
y lamentablemente se incendia Wow. el centro de distribución, ¿cierto? Que era, digamos, que el área donde yo trabajaba. Y eh, ver que trabajaste muy duro para reducir pérdidas, para cambiar la cultura, para que todo fuera lo que estábamos viviendo en ese momento, eh, ver que se incendia y se quema completamente. O sea, no queda Wow. nada. Sí, fue terrible. Y ese día volví a pensar, dije, yo creo que es hora, es hora de irme acá, la vida me lo está diciendo y yo creo que me tengo que ir. Y el negocio tenía para los líderes coaches que nos apoyaban y en ese momento le dicen a esa coach que me llame y que Que te converse acompañe en ese conmigo, ¿sí? proceso. Ujú. Y yo hablo con ella, con Omaira, que la recuerdo mucho y muy bien y muy gratamente, y Omaira me dice, no, digamos que dale, y en ese momento Un reto más. un reto más, y yo me acuerdo que me colocó un ejemplo que como coach, yo creo que los coaches son muy expertos en eso, ¿no? Como en retarte internamente para ver tú cómo te... ¿Hasta dónde eres capaz Sí, de? Ujú. y me dijo algo muy teso porque me acuerdo que en ese momento creo que era el gobierno de Santos, Santos creo que estaba gobernando el país y estaba pasando por un momento muy teso como de protestas campesinas, de paros y protestas y todo eso. Y ella me colocó de ejemplo a ese presidente y me dijo, Oscar, imagínate al presidente Santos con todos estos problemas que hay diciendo, no, me renuncio, ya no quiero ser más presidente. Me voy. Y entonces utiliza un muy buen ejemplo como coach y yo digo, Wow, sí. Yo sí, no o puedo salir sea, a sí, correr. eso fue pólvora pues. Entonces, y a mí me gustan los retos y yo dije, Acá me quedo. sí, yo dije, va que va, sí, aquí me quedo, pues, sí, tiene toda la razón. Y además que siempre he creído, por libros y por cosas que he visto, es que las personas, pues todos tenemos diversos talentos, Ujú. pero si tú lo puedes hacer, pues yo por qué no lo puedo hacer, muy seguramente Y puedo también. desarrollarlo, Sí, ¿no? claro, muy Hace seguro. parte de. Eso, digamos que por ahí en los libros de psicología y de Ujú. éxito y de coach, le dicen a uno, ve, eh, a la inteligencia la vence la disciplina y la constancia, Total. ¿cierto? O Ujú. sea, son más exitosos los disciplinados y los constantes Que los que los inteligentes. inteligentes. Eso Así pues es. lo mencionan en muchos libros y yo decía, oiga, no, sí, pues, sí, pues, Tengo que yo lograrlo. tengo que hacerlo, o sea, esto no es un país, es una empresa, o sea, yo puedo. Y me quedé ahí y fue un reto porque era como, bueno, esto se incendió y ahora, y te llama el presidente de la compañía, me acuerdo que en ese momento mi jefe me dice, vamos a tener una videollamada con el presidente de la compañía y en ese Wow. momento con el gerente de operaciones. eh, Quieren hablar con el director de la planta y contigo. Y nos sentamos a hablar con ellos y te ponen todavía más presión Más cuando te dicen, presión. los vamos a apoyar. Depende de ti y de tu Sí, equipo. eso, y queremos no queremos que ninguna de nuestras marcas desaparezca de Bogotá, entonces confiamos en que ustedes van a poder hacerlo. Entonces uno Wow. dice, No tengo más que hay hacer. que hacerlo. Y digamos que de ahí yo rescato muchas cosas y es que logramos mantener a un equipo unido, mantener un equipo cohesionado que respondió muy bien dentro de todo lo que hubo. Tuvimos que hacer una operación de verdad rompecabezas, pegar muchos retazos. Ujú, ujú. ¿Te acuerdas, André? Acompañar a la gente porque emocionalmente era muy duro ver la empresa en la que hemos crecido acabarse. Entonces creo que eso también era fuerte. O sea, era como cambiar la llanta con el carro andando. Era Total. cómo te acompaño desde lo emocional, pero también necesitamos producir porque eso no se puede acabar. Total, digamos que para mí hay algo que no digo que es un hito, sino es un momento que me dice, oye, de verdad estamos en una crisis y es que el incendio arrancó a las 8:30 de la mañana y se vino a terminar más o menos como a medio terminar, porque yo me acuerdo que se intentó encender como 3 veces después en esa Ujú, semana. ujú. Eh, y como eran como las 6 de la tarde,
y me llama el jefe de transportes que había en ese momento y me dice, Oscar, ¿qué hacemos? Y yo, ¿qué hacemos de qué? Y me dice, es que imagínese que ya pues desde las otras plantas hay más o menos entre 7 a 8 tractomulas que le van a llegar entre ahorita en la noche y mañana en la Wow. mañana. Y yo digo, ¿Y a dónde ¿y va a a dónde meter las voy a esto? meter? Y Claro. empezar, pero lo bonito de todo esto fue como todo el apoyo, digamos que apoyo tuyo, de mi jefe, o sea, todo el mundo se movilizó. Me parecía muy bacano que esa movilización y ese apoyo, y sobre todo que creyeran en uno, ¿no? Sí, Que claro, que dijeran, te pongan ese reto, me esa, parece, total, que te pues, dijeran, Oscar, vamos a hacer lo que usted diga y tenga la confianza que lo vamos a apoyar. Logramos sacar adelante el tema y me pareció muy chévere porque fue en un tiempo récord. Yo estaba, inclusive nos decían que tal vez nos podíamos demorar un año, año y algo, nos decían los de riesgos y seguros. Y nos metimos, pues nos colocamos la camiseta y logramos restablecer las operaciones, eh, diría que al 100% en un plazo de 6 a sí, 7 meses, wow, fue fue rápido. retador. Ajá. Que tuvimos que hacer muchos movimientos, muchos sacrificios, trabajamos bastante, sí, trabajamos muchísimo, pero lo logramos. Y Y ahí se ve como de manera muy detallada ese liderazgo, pues como se trabajó desde allí, que me parece que es clave. Pues la gente, claro, la gente es la que hace porque es la que ejecuta, claro, pero necesita un líder que movilice, porque si no, de lo contrario, no se va a ver el resultado. total, y yo creo que lo conecto mucho ahí con la palabra de reinventarse, ¿no? Porque total teníamos que reinventarnos, o sea, nunca habíamos tenido, digamos que en la compañía un evento de estos donde es que se incendió, ¿no? Pues No nadie más. sabía cómo reaccionar a un incendio. No era usual, No, pues. exacto, entonces reinventarse era la clave ahí, como que todos decir, bueno, no nos podemos quedar llorando en lo que se quemó, sino que ahora imaginémonos Toca, sí, qué, empezar de nuevo exacto, qué con hay. esto. Y ahí digamos que yo ya venía leyendo algunos libros de superación personal y de neurociencia y acompañado de la coach y recuerdo que ahí es donde uno empieza como a hacer clic con que lo que viene en el futuro y como las cosas que van a venir en el futuro que tú quieras que sucedan, dependen mucho de la historia que tú te cuentes. Entonces digamos que si tú te cuentas la historia crónica de pérdida, de sufrimiento, de pobrecito, de lo que pasó en el De incendio, victimizarse. claro, esto de aquí para adelante va a ser pues, Traumático, traumático, va a ser complicado. una vaina muy tesa. Entonces creo que cuando te cuentas la historia, tú decides cómo quieres avanzar de aquí para adelante. Entonces la historia era, vamos a cambiar y vamos a mejorar. Y bueno, eso éramos antes. Ahora, ¿Qué queremos ser ahora? ¿qué queremos ser ahora y qué podemos ser ahora? ¿Qué ¿Y podemos ser ahora? qué queremos demostrar? Y no a la compañía, sino a nosotros. Y creo que esa fue la clave con la gente, de ponerles ese reto Total. y llegar a ese punto. Entonces digamos que fue muy bacano. Llegamos a un punto donde otra vez todo se calma, todo se estabiliza, nos dicen, hey, qué bien, nos dicen, vamos a volver a construir el centro de distribución donde estábamos. Eh, y para mí es muy, digamos que me da mucho orgullo de esto que pasó y cuando viajaba a Medellín, que hay no sé si tú recuerdas que en un salón tienen como en unos cuadros todos los Sí, proyectos recuerdo. grandes que se han vivido en la compañía y uno de esos proyectos tiene el nombre que yo quería y quise. Y fue que cuando nos dijeron vamos a volver a hacer el centro de distribución, el que se quemó, ahí mismo, porque creemos que sí, ahí debe ser. Y yo inicié ese proyecto y entonces me dicen, Oscar, pues usted va a ser el líder de ese proyecto, ¿usted cómo quiere que se llame ese proyecto? Y yo dije, pues con todo lo que pasó y eso, se debe llamar Fénix. Fénix. Sí, o sea, literalmente Sí, quedó en total. cenizas Y eh, renace de las y quiere cenizas. renacer. Para mí se debe llamar Fénix. Entonces, cuando yo iba a Medellín y entraba a ese cuarto y pasaba por, y dice, ah, Fénix. Fénix, qué nota, Wow, qué wow. O nota. sea, creo que al final, digamos que, y uno lo lee también en los libros corporativos y eso, y es que en las compañías los nombres no trascienden. Los nombres quedan a veces en los libros contables, en una placa que tal vez nadie ve,
pero lo que trascienden son como esas acciones y esos Y grandes como el impacto, ¿no? Exacto, el impacto de esos grandes proyectos. Entonces, digamos que cuando yo veía ese cuadro, yo decía, yo creo que yo ya trascendí, dejé mi legado acá, dejé mi tarea, Ujú. y es Fénix, o sea, y orgullosísimo de eso. Digamos que en ese momento de tranquilidad tuve un accidente que me obliga a hacer una pausa. Y yo Wow. dije, pucha. Recuerdo que inclusive mucha gente cuando logramos esa calma de haber estabilizado, de que arrancáramos un Otra proyecto, vez a empezar todo y el mundo me pasar. decía, no, Oscar, muy seguramente a usted se lo van a llevar de acá, usted no sé qué, usted se va a ir de la compañía porque no sé qué. Y a uno le alimentaban el ego, ¿no? Y uno, sí, sí. Me Sí, voy. exacto. Y ocurre este accidente y eso me obliga a dar una pausa. Yo venía en un high laboral altísimo, Impresionante. ¿sí? O sea, Bogotá todos los años fueron retadores, o sea, no Ujú, había ujú. ningún año que uno dijera, no, todos los años eran retadores e Y interesantes. pues con un éxito impresionante y profesionalmente súper exitoso y llega a esto que te cambia la Claro, vida de claro, y tú alguna dices, forma. tú mencionas algo muy importante y es que tú ya estás ahí como montado en la película de que no, En el cuento que todo el mundo te echa, soy el ¿no? berraco, ¿no? Soy el berraco, soy el duro. Y te lo crees y tu ego se alimenta y tú dices, no, es que hoy espero para arriba. Y llega esta pausa y digo, ay, pucha, y tengo que hacer la pausa. Y hago la pausa y digo, listo, hay que hacerla con tranquilidad, con calma y buscar la razón de la pausa. Y Sí, digamos ¿qué que sentido tenía? eso yo creo que uno se tiene que preguntar porque hay personas que reniegan la pausa, ¿no? Hay Sí, muchas personas claro. que reniegan la pausa y dicen, No la entienden y porque a mí si era el más exitoso, si iba para arriba y esto me obliga a quedarme ahí. exacto, y Ujú, entonces ahí vuelve la palabra otra vez de, ¿y ahora yo qué hago? claro. Y es reinventarse, ¿no? Entonces digamos que en el tema de la reinvención, en lo que yo he leído, la reinvención se da por catalizadores, ¿sí? Mm. Entonces, uno de los catalizadores es las pausas, que pueden ser, digamos que un accidente, un tema de salud, puede ser Ujú. un retiro de la compañía, Una una pérdida. pérdida, Ujú. ¿cierto? Puede ser porque tú dices, mi éxito no conversa con lo que estoy viviendo, ¿cierto? Total. Entonces yo estoy en la compañía, soy exitoso, pero siento que aunque soy exitoso estoy vacío, o sea, Sí, algo no me te llena. falta, algo te falta. Exacto, Pero mira que me conecta lo que dices cuando hablas de esta pausa, porque es un poco lo que siento que me pasó a mí cuando pasa lo de María Fernanda y es como que la vida vuelves a nacer, o sea, naces de otra manera y empiezas a valorar cosas distintas. Yo claro. no sé si te pasó después y quiero ahí como que no lo cuentes, pero a mí me pasó que después de esto, que es muy duro y que sufres, y me imagino que es lo mismo que te pasó a ti, o sea, estás súper exitoso en el mejor momento y esto pasa y uno espera, ¿por qué a mí? Pero cuando te das cuenta empiezas a darle valor a otras cosas, entonces te reinventas completamente, es venga con eso que tengo, ¿qué voy a hacer? Y creo que cambia completamente, es como si naciéramos a una vida distinta, no sé Total. si lo ves así. Y es como si te colocaran otras gafas, ¿no? O como si te cambiaran los ojos. Porque tú miras las cosas ahora de una manera distinta. Entonces tú dices, ay, Y es que... también tenías dos opciones, una es hundirse, a mí mucha gente me pregunta desde el duelo o mucha gente me dice, de hecho me han preguntado, es que no te dolió lo de tu hija, me mató, Claro, o sea, me acabó, no soy la misma, soy otra persona, pero tenía dos opciones, hundirme y hundir a mi familia, en este caso a mi otra hija, o salir adelante y tomar esto para ayudar a otros, y creo que es algo muy similar, es, o total. con esto me impulso para seguir siendo exitoso en otros frentes, entonces creo que ahí se conecta con la visualización, con el tema del ser, que creo que se volvió más fuerte para ti, entonces Total. uno decide cómo atraviesa Así ese es. dolor. Y uno empieza como a conectar cosas y a decir, yo cómo puedo esto darle la vuelta y verlo de una manera distinta, ¿cierto? Yo creo que vos me conociste pesando casi 90 kilos, gordo, cachetón, barrigón. Eh, y entonces ahí es donde uno dice, bueno, y yo qué cosas tal vez abandoné o no hacía por estar buscando ese éxito profesional, ¿cierto? Ay, no, es que no otorgaba el tiempo para mí y no hacía ejercicio y no me cuidaba la comida.
Entonces ahí decido, venga, Una vida más saludable. y empiezo a hacer deporte, empiezo a nadar, empiezo a trotar, empiezo a comer más sano, mm, a alejarme pues de la comida que creo que no te aporta mucho, como las gaseosas, etcétera, y a cuidarme mucho. Eh, y después de eso regreso a la compañía, después de que pasa como el periodo de incapacidad, y regreso a la compañía y me dicen, Oscar, queremos que vayas a otra área. Y yo digo, bueno, listo, perfecto, vamos a otra área. Y cuando me dicen eso, yo digo, jue madre, ¿cómo así? Yo era logístico y ahora me voy para calidad. Y yo en la universidad odiaba la calidad. Era lo que más detestaba y se lo Y regala. en la logística, yo creo que la mayoría de los logísticos ahí en algún momento uno como que dice, Esto no si uno es. dice, oiga, venga, pero déjame trabajar. Y creo que tengo que reinventarme otra vez ahí. Yo digo, ay, güey, Claro, madre, otro ¿cómo así? mundo completamente diferente. Pero digamos que me recibe una líder que también muy bacana y ella me dice con calma, eh, sí, Aprenda, vuelva, aprenda, arranque. ta. Y digamos que como estaba metido en el deporte, en algún momento me había leído el libro de algunos deportistas como Lance Armstrong, como Michael Jordan, inclusive también el de un ciclista que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero digamos que habían varios casos que mencionaban deportistas que, qué sé yo, habían arrancado siendo futbolistas y terminaron siendo, qué sé yo, patinadores de hielo, ¿sí? Y por- ¿Cómo puedes tener varias vidas en una vida, no? Exacto, y cómo reinventarse otra vez, cómo reconfigurar. Entonces yo me acuerdo que yo tenía como una frase y es que yo le decía a ella, listo, yo llegué aquí a calidad y yo le prometo una cosa y es que atleta es atleta y yo era muy bueno jugando fútbol y ahora me están pidiendo que juegue voleibol, voy a aprender a jugar voleibol y tuve que aprender de calidad. Wow. Y empiezo a aprender de calidad y empiezo a estudiar y empiezo como a nutrirme del conocimiento de mis compañeras que también me apoyaron mucho, me tuvieron mucha paciencia y aprendí por qué la calidad era necesaria. ¿Y por Entonces, qué fregaban ¿y por tanto? qué molestaban tanto? Y uno decía ahí, oiga, es que de verdad que el que no conoce es como el que no ve, ¿no? Y Entonces puedes uno, juzgar, ¿no? claro, Y y uno a sin veces saber. juzga desde su punto y yo creo que ese es el llamado a uno ser integral en una organización y en su vida propia, ¿no? Entonces es muy fácil emitir juicios. Claro. Y hoy en día, digamos que a veces uno emite juicios, pero ya es más responsable y dice, oiga, venga, que Esto no es así esto como no se es ve. así, ya lo aprendí. Entonces, digamos que estuve en calidad un tiempo y el negocio llega y dice, oiga, las ventas en Colombia no están tan bien. Eh, necesitamos llevar nuestros productos al exterior, necesitamos salir del país. Entonces vamos a crear un grupo de muchas áreas que se van a encargar de llevar los productos al exterior. Y mi jefe me dice, Oscar, de calidad va a ser usted. Y yo digo, venga, pero espere. Y le Ya digo, ve. y yo digo, no, pues como usted sabe logística y ahora sabe de calidad, entonces necesitamos que usted se meta en ese rollo y revise como los temas de logística y de calidad, mientras eso se va volviendo un proceso normal. Entonces yo dije, pues yo no sé mucho de comercio internacional, pero Aprenda. sí, o sea, una raya más para el tigre, o sea, ya lo he hecho varias veces, pues vuelvo y lo hago. Me pongo a estudiar comercio internacional, me acuerdo que me hice unos diplomados en comercio internacional en la Universidad de los Andes y en la Javeriana y empiezo a apoyar el proceso de Wow. internacionalización y fue muy bonito y muy bacano porque ver productos que fabricamos acá, verlos en Medio Oriente, verlos Wow. en Estados Unidos, verlos en Centroamérica, verlos en Chile, en Perú, entonces como que tú empiezas como, Está sí, funcionando todo wow, lo esto que estamos estás. logrando, y sí, ver que dice, no, el equipo de internacionalización logrado que entraran 8 millones de dólares al negocio, entonces uno dice, wow, qué bien, y el grupo, digamos que es comprado por un grupo empresarial más grande, con más fuerza económica, no más grande, pero con un pulso económico distinto. Diferente. Ujú.
y a través de muchos análisis entran a hacer la famosa reestructuración, que en los 20 años en la corporación yo ya había logrado pasar por 3 reestructuraciones, había esquivado 3 reestructuraciones, pero en esta llega la reestructuración. Yo ya llevaba 20 años en el negocio y un día me dicen, Oscar, hasta aquí llegamos. Y es una historia muy bonita, y si me permites contarla porque creo que es de esos retos de amistad, ¿no? Y es que Andrea, por cosas de la vida, estaba en una encargatura como de líder de gestión La jefa humana, de gestión humana de la sí, planta. de la planta, de la zona centro. Y yo dependía de ahí. Pues adivinen quién fue la ¿Quién persona le dijo que no que iba tuvo más? que decirle que no iba más. Pues Andrea. Andrea es la persona que con los ojos encharcados me dice, Oscar, no vas No. más. Eh, y yo ese día le dije a ella, eh, tranquila, pues o sea, pues Va más allá de un rol, ¿no? Al sí, o sea, final. esto es un tema que fue circunstancial. Entonces, nada, hasta aquí llegamos, negocio. Este es el camino donde terminamos corporativamente negocio y persona. Y muchas gracias por todo lo que recibí de la organización. Y adiós. Entonces ahí se termina un ciclo que es el corporativo, ¿no? Pues corporativo allá. Pero tú sigues siendo tú y hay algo que me parece hermoso y es cuando cuentas eso, porque fui yo la que estuve ahí enfrente de ese retiro que fue muy doloroso, pero ahí te das cuenta que vas más allá de un rol, ¿no? Que hasta hacer esto hay que hacerlo con amor, que hasta decir a alguien ya no vas más desde un rol, porque los dos ejercíamos un rol, ya ninguno de los dos está allí, es un negocio hermoso, maravilloso, nos ayuda a crecer y tuvimos que hacerlo y poder sentarnos acá desde el amor y decir ya, superamos eso también, que fue duro. Y ahora verte en este nuevo rol, porque ahora me encantaría que le cuentes así brevemente a la gente qué estás haciendo, porque no se quedó ahí, o sea, no se quedó en, ay, no sigo, sino, ¿qué estás haciendo ahora? Que además soy cliente número 1 en lo que haces, que me parece maravilloso, porque además para que la gente te contacte, me parece que puedes ayudar mucho ahí, sobre todo en este momento en donde el país está tan golpeado económicamente y tantas oportunidades. Bueno, entonces, digamos que cuando salgo de la compañía, uno dura como en un Shock. letargo ahí quieto, como que esperé y digiero qué fue lo que pasó, y más después de 20 años, era como terminar un matrimonio, ¿no? Y digo, listo, perfecto, ya me tomé el tiempo, respiro y para adelante. Entonces, yo soy, como te digo, numérico y financiero desde hace mucho rato. Pero digamos que yo a veces cuando scrolleaba en TikTok o en Instagram o en Facebook, que te salían estos influencers diciendo, aprende a invertir en bolsa, te vas a ganar no sé qué. Y yo decía, pura carreta, ¿sí? Entonces, y sí, ellos hablan pura carreta. Entonces digamos que yo decía, oiga, pero eso es la bolsa, ¿qué? Eso es las inversiones, ¿qué? Eh, y digo, yo necesito empezar a mover dinero y empezar a no quedarme quieto, porque entonces a uno se le pasan mil ideas por la cabeza, y si monto una panadería, y si monto un restaurante, y si compro unos carros y los manejo, y si me entiendes, te pasa por la cabeza todo, y tú dices, entonces, ¿sabes qué? Y si más bien doy ya finalizada mi vida corporativa, entonces barajas muchas opciones sobre la mesa y dices, ¿cuál? Pero por eso es que yo diría que un consejo no pedido, pero sí Respira. dado, es que cuando eso pase, respires y digas, espere un segundito, dejo que Se pase, enfría un poco la se enfríe la emoción, emoción, el duelo, que eres el experta en duelo. eso, y vuelvo y arranco, y vuelvo y recalibro y me reinvento. Entonces empiezo a estudiar finanzas, empiezo a estudiar inversiones, y no por cuenta propia, sino empiezo a inscribirme a cursos y a entender qué era toda esta vaina. Y también me empieza a picar el bicho como de la inteligencia artificial. Y digo, oiga, esa vaina pues a mí me gusta mucho. Yo quiero aprender para qué sirve y eso para dónde nos lleva. Y me inscribo a una maestría de inteligencia artificial que estoy haciendo ahorita en estos momentos Genial. con una institución en España.
y empieza uno a entender pues muchas cosas sobre la inteligencia artificial. La gente la critica mucho, pero yo creo Yo que creo que es una herramienta que bien utilizada es un hit, total, ¿no? y digamos que la gente dice, no, es que la IA me va a quitar el trabajo. Y yo digamos que hago una reflexión, y es que esto es lo mismo que pasó con la revolución industrial hace muchos Ujú, años, ujú. y es que llegaron las máquinas de automatización a las ciudades y la gente Y hay otras decía, formas de ay, hacerlo. no, me va a quitar el trabajo. Y no, sí te quitaba el trabajo si tú no aprendías a manejar una máquina, pero Así el que es. aprendió a manejar la máquina, ahí Seguía está, teniendo. ¿sí? Ajá. Entonces digamos que ahí ya es un tema como de mindset, que la gente recalibre su mindset y diga, tan, Ujú, y ujú. entonces empiezo a estudiar inteligencia artificial, empiezo a estudiar finanzas y un día digo, yo creo que ya estoy listo para invertir en la bolsa. Y me meto a invertir en la bolsa de valores. Tuve pérdidas al comienzo porque, porque tenía que aprender. ¿Sí me Ujú. entendés? Porque Tenía hay que que... tener un nivel, un equilibrio. Claro, uno tiene que aprender. Además que, digamos que de las cosas que yo diría que si a mí me dicen usted qué ha aprendido en todos estos años, yo diría que una de las cosas que yo he aprendido es que cuando todo está tranquilo y cuando todo está calma y perfecto, no hay cambios sustanciales o mejoramiento, no hay chispa, ¿sí? Siempre debe haber un catalizador que propulse esa mejora. Así es. Y qué más que cuando hay disrupción, cuando hay crisis, cuando hay problemas. Entonces, ahí eso te genera los mejores aprendizajes de la vida. Ahí es donde tú capitalizas de mejor manera. Y siempre va a pasar. Yo creo que en todos los negocios. O sea, yo creo que y uno tiene que tener una psicología, digamos que muy buena también en este tema de las inversiones, porque yo decía, si hubiera montado una panadería, pues muy seguramente la primera semana todo el pan lo iba a tener que botar o me lo tenía que comer yo. Entonces, Clarísimo. sí, entonces, Siempre hay un riesgo, ¿no? sí, hay un riesgo. Entonces yo dije, no. Y sí, tuve unas pérdidas al comienzo, pero después ya dije, ya le cogí el tiro y Ujú. empecé, como dicen ahora los chicos, a monetizar. Entonces yo dije, pues no, está bien, o sea, Hace eh, parte de, ¿no? El sí, ejercicio. esto hace parte de, y entonces empiezo a tener mentores, pero que no son influencers, sino son mentores de verdad, en lo que yo hoy me muevo, que es inversiones y eso. Él me dice, bendita la volatilidad y bendito el desorden, porque ahí es donde usted y yo y los que saben invertir aprovechamos, que es comprar acciones baratas para luego dejar que se valoricen y venderlas caras Ujú. o tenerlas amarradas y que se sigan valorizando. Clarísimo. Entonces él decía, cuando no hay volatilidad y cambio, digamos que eso es lento, Oscar, y eso es como, como el corazón No, humano, hay muerte, pero y va muy pegado a la vida en general. Yo creo que en general las crisis son de lo que más aprendemos y total, crecemos. Entonces mira que me hace sentido porque lo conecto con que nadie que quiera crecer, nadie que haya querido crecer se quedó estancado. Tuvo que haber pasado por cosas difíciles, haber sufrido, haberse movido. O sea, nadie que haya tenido la vida perfecta puede hablar de un crecimiento real. total. Y me genera mucha inquietud porque va muy de la mano con lo de las... O sea, parece curioso, pero es real. Si no se mueven, pues no tenemos ganancia, no monetizamos, Claro, no no hay movimiento, no aprendemos, no aprendemos. aprendemos. No Y eso, aprendemos. digamos, que es lo que dice Diego, o en las conversaciones que tenemos, él me dice, esto es vida, Oscar, ¿sí? Así Esto es. es muerte, o sea, entonces a nosotros nos conviene esto. Y ahí es donde uno se tiene que volver experto y también tener un tema psicológico muy fuerte, porque lo hablaba ahorita con Adri, yo le decía, mire, en la mayoría de las finanzas, eh, en una compañía, en las compañías que son fuertemente sólidas, ¿cierto? Y que tienen un muy buen gobierno corporativo, siempre van a crecer. O sea, la acción del grupo Cibes o del grupo Nutresa o de Da Vivienda no van a valer lo mismo en 5 años que hoy. O Hay sea, movimiento. muy seguramente dentro de los próximos 5 años va a haber movimiento, ¿no? Subidas y bajadas, subidas y bajadas. Pero los que ganan dinero, como Warren Buffett, que es un tipo que es el mejor inversionista del mundo, el tipo dice la paciencia es lo que más te da La billete, ¿sí? paciencia. Porque Wow. hay personas que cuando empieza esto se asustan y se van y venden a pérdida. Y ahí es donde entran los que quieren hacer dinero y dicen, pues yo compro barato
y sé que de aquí en adelante, pues sí, pueden haber pérdidas, pero a lo último va a subir y va a ganar dinero. Tengo que tener paciencia. Entonces, Y digamos mira que es en general, en toda la total, historia que nos cuentas, que además es una historia muy linda porque quería que estuvieras acá porque sé que es una historia real, que es una historia de altos y bajos, de éxito y también días no tan fáciles. Creo que si algo ha sido y ha marcado esto ha sido la paciencia, ha sido la capacidad de emocionalmente reinventarse. Me encanta cuando hablas de tomarse una pausa, paro, me calmo y sigo. ¿Sí? No, en ningún momento me rindo, sino que sigo avanzando. Y ha sido precioso. Ya nuestra camarógrafa nos va a sacar de acá porque eso está muy largo, pero creo que podríamos hablar muchísimo de este tema. Quisiera que le des un mensaje a la gente que nos escucha, Osquita, y que nos cuentes en dónde te encuentran, porque además ya es asesoras. ¿No eres trekking? no, ahí, ¿Cómo bueno, es chévere, ahí? chévere que digas, Explícales ahí. bueno, ahí como que rápidamente en el tema de las inversiones, hay gente que es trader, ¿cierto? Trader, ok. Y hacen trading y hay otros que son inversionistas. Yo me considero más inversionista Ok. que trader, porque digamos que yo lo que hago es invertir a largo plazo, o sea, Ok. no ando metido todos los días vendiendo Comprando, y vendiendo, comprando, comprando. no, sino me fijo en una acción o en una oportunidad y compro y me mantengo ahí y me sostengo. Y si veo que puedo monetizar, que es hora de salirme y vender y volver a entrar, lo hago. Entonces digamos que soy más inversionista que trader, pero para Ok. uno ser inversionista debes entender la ¿Cómo parte del trader, funciona el ¿cierto? trading? Entonces digamos Ok. que no solamente que las inversiones son vía bolsa, ¿no? Las inversiones son vía finca raíz, vía apalancamiento de un emprendedor. O sea, hay muchas maneras de invertir y de mover el dinero y digamos que eso también ha sido fruto de varios libros que yo he leído, que yo los recomiendo mucho, que uno es Happy Money, el otro es La Psicología del Dinero, el otro es El Hombre Más Rico de Babilonia, el otro Wow. es un libro súper bacano que hace parte cuando tú dices, ¿qué le dirías a la gente? Hay un libro que me gusta mucho de un autor de apellido Goggins, que él fue un militar en Estados Unidos, fue un SEAL de la Marina de los Estados Unidos, que se llama No me puedes lastimar. Ok. Y como él fue un SEAL, él explica algo que se vuelve también una filosofía para mí, y es que allá les dicen, cuando usted tenga un esfuerzo que lo lleva al límite y esté en el límite donde usted dice, voy a Ya. botar la toalla ya no más, eh, biológicamente su cuerpo hasta ahora ha dado el 40% y su alma Wow. también el 40%. O sea que todavía le queda un 60%. Entonces, Saque fuerzas. saque fuerza y empuje. Entonces, digamos que eso también se ha vuelto para mí Una como filosofía una de vida, ¿no? filosofía y es que cuando usted llegue a esos momentos críticos, diga, Eso. hasta ahora he dado mi 40, pues tengo un 60 para dar y en ese 60 puedo hacer pausa y recalibrar y Y volver a seguir. arrancar. Y digamos que ahorita tú decías, baby, y que has estado haciendo y es eso, inversiones. He estado dictando clases en la Universidad Javeriana Genial. en Cali, acá en Bogotá, en la Univalle. He estado dándole asesorías a personas en temas, digamos que de finanzas Financieros. y en temas de la industria, también en temas de lo que yo sé, ¿no? En temas de asuntos regulatorios, de calidad, de De todo lo que logística. aprendí en 20 años. Y digamos que no me niego al mundo corporativo, o sea, es que Hace sí parte. hace parte, digamos que si aparece otra corporación donde va a haber un gana y gana, obviamente estaré ahí, porque pues Qué me bonito. considero todavía muy joven. Y yo diría que a la gente, yo le diría eso, o sea, cuando esté al límite, hasta ahora van el No hay 40. límite. Sí, ya están en el 40, el 60 es ahí. Yo practico mucho ciclismo y eso que también me ha ayudado, Wow, tú lo sí, sabes, sí, también sí, me ha sí. ayudado a tener esa mentalidad de que cuando estás ya a punto, no, hay que seguir, no hay que bajarse de ahí, de la cicla. Y lo otro es cuidar mucho tu cuerpo, tus pensamientos, ¿cierto? Y tus finanzas. Hay que tener salud financiera. Yo creo que ese es uno de los mensajes más bacanos que me han quedado en estos últimos 6 meses Hermoso. después de salir de la empresa donde trabajábamos. Y es eso, o sea, eso es como una triada y es cuida tu salud mental, ¿sí? Cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo y cuida tu salud financiera, porque esos tres te van a dar esa tranquilidad que tú quieres. Así Y es. siempre, siempre,
aprendiz inquieto, como tú decías, no, es que a toda hora estaba ahí, siempre aprendiz inquieto porque ese es el mejor capital o el activo más valioso. Eh, eh, Tu conocimiento y por ende el tiempo. Y al final los dejo con una frase que es, eh, el mejor dinero es el que no se ve. Ay, esa frase me encanta y es creo que muy profunda, Y, muy y los profunda. invito a que exploren esa frase en el libro de La psicología del dinero. Es poderosa y creo que le hace a uno caer en cuenta de muchos errores financieros que uno tiene en la vida. Ay, Oscar, muchas gracias por No, estar vale. aquí, Osquitar. De verdad, para mí es un placer, un honor. No me quedé corta en decirles que de verdad una historia muy linda. Sé lo que has hecho, sé lo que haces. Ya Paula y yo hemos estado en tus asesorías financieras para aprender, porque no tuvimos ese privilegio, ¿no? Cuando éramos chicos y tener pues como esa facilidad de poder decir, venga, tengo 2 pesos, ¿cómo puedo hacer con esto? Y lo haces de manera apasionada y me encanta, les recomiendo pues lo que Oscar está haciendo. Es un placer tenerte, mil gracias por atreverte a hablar. Mucha gente allá al otro lado a veces no tiene todas las posibilidades, pero piensa que ese es el límite. Y me encanta cuando dices, cuando sientas que es el límite es el 40%, te falta un 60%. Entonces meterle la ficha, siempre hay una posibilidad de avanzar. Agradecerles a ustedes por estar acá, es un placer, y agradecerte a ti por estar aquí No, a ti, también. André, y muchas gracias de verdad a ti, Adri, por el espacio y por el momento y por permitirme contar un poquito de la historia. Mil gracias, mil gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien.